la idea es presentarles una metodología una metodología exploratoria que se denomina regresiones geográficamente ponderadas. Esta metodología trata de encontrar particularidades a nivel local en el espacio, y es utilizada tanto en geoestadística como en análisis espacial. Y, digamos, está siendo altamente demandada. Hay organismos como el Banco Mundial y incluso UNICEF que requieren este tipo de análisis, porque tiene la particularidad de que termina siendo una regresión de tipo lineal, solamente que enfocada en una submuestra. Entonces la interpretación no es muy compleja comparado a otros modelos. Ayer, Fernando, lo que presentaba es, nosotros cuando trabajamos en datos socioeconómicos, lo que hacemos es tratar de, trabajamos con datos que son areales o regionales, usualmente. No utilizamos datos de tipo geoestadísticos, o sea, de una superficie que es continua. Por lo general, nosotros tenemos un mapeo discreto. Podemos estar trabajando con áreas o radios censales, con provincias, países, con puntos de localidades de viviendas para vender, o algún evento en particular. Si uno hace análisis de economía del crimen, también puede tener puntos de delitos. Estos eventos socioeconómicos, digamos, generalmente los tratamos de forma discreta. Y este análisis cambia mucho las herramientas que uno puede emplear, y son muy distintas a lo que utiliza la geoestadística, por ejemplo, ¿sí? Dos tipos de efectos nosotros tratamos de detectar. Uno de los efectos es dependencia espacial. La dependencia espacial ha sido central en todo lo que es econometría espacial. Algo que creo que ayer no se mencionó es que el área de econometría espacial, nosotros estamos proponiendo un curso de análisis espaciales y análisis y econometría espacial. El análisis espacial es un área en donde confluyen muchas ciencias de distinta procedencia, ¿sí? O sea, obviamente está la geografía, hay gente que está sociología, hay gente de economía, incluso de áreas un poco más duras también hacen análisis espacial. Lo habitual es un mapeo. Pero cuando nos vamos a econometría espacial, el origen de la econometría espacial fue el área de ciencia regional. Esto nació cerca de los 70 con Jan Peiling, y luego con un grupo de Luc Anselin, que es el principal autor de Geoda, que ayer utilizamos. Fue el que desarrolló la herramienta muy particular, una herramienta, un tratamiento econométrico que trate de amoldarse a la naturaleza de los datos espaciales. Entonces, el primer problema que se encontraba es la dificultad en tratar de distinguir la dependencia espacial, de incorporarla de una forma que los estimadores, generalmente estamos interesados en econometría, en algunas propiedades de los estimadores que al menos sean consistentes, y luego también en la eficiencia, en el sesgo, cómo incorporarlo. Y la heterogeneidad espacial fue un poco no tan importante en el desarrollo de todas estas metodologías, porque podía tratarse con cuestiones habituales de incorporación de variables dummy o variables ficticias,
si uno tenía cambios en el espacio. Imaginemos, en Argentina es natural que si uno investiga, por ejemplo, cuestiones de mercado laboral, el norte o el NEA tengan comportamientos disímiles a los que es el resto de Argentina. Entonces uno lo que hacía es, bueno, para capturar la heterogeneidad espacial yo incluyo un dummies, variables ficticias, en algunos coeficientes, de tal forma que me detecten ese quiebre o ese cambio de comportamiento. Entonces se utilizaba de forma, con herramientas habituales, conocidas. Luego, con el desarrollo de la metodología de mínimos cuadrados geográficamente ponderados, de Charlton y sus coautores, comenzó a utilizarse este tipo de herramienta de una forma mucho más intensiva, de tal forma que ahora es un área casi independiente, digamos, forma parte de análisis espacial local, pero tiene unos desarrollos que son impresionantes. Yo voy a presentar simplemente los que ya están establecidos, los más habituales, pero las extensiones que tiene este tipo de metodología continúa ampliándose y incluye lo más sofisticado que a uno se le puede ocurrir. ¿Sí? Para distinguir un poco, la dependencia espacial está enfocado en tratar de detectar un único parámetro para todos los datos. Entonces, lo que habitualmente nosotros decimos es un tipo de análisis global. O sea, yo utilizo toda la información de la muestra y trato de detectar un coeficiente que me capture la dependencia espacial en los datos. Una forma de hacerlo es comenzando con un I-de-Moran que ayer mostraba Fernando. Brindo un único valor del estadístico. No es mapeable. Y la idea es tratar de capturar esa similitud en el espacio de tal forma de que me permita corregir cualquier estimación de alguna relación bivariada o multivariada que yo esté realizando. ¿Sí? La idea es enfocarnos mañana, aunque es muy extenso este tema, posiblemente si hoy terminamos un poco antes podría iniciar algún tema de regresión espacial. Y hoy nos vamos a enfocar en lo local. Entonces, tenemos que distinguir qué es lo que nos gustaría o cuál es el objetivo de nuestra investigación. ¿Sí? No es habitual mezclar el análisis global con lo local. Si yo quiero hacer un análisis de comparación entre regiones, entonces lo más factible es que tengas que hacer un análisis de tipo local. Porque yo lo que quiero hacer es capaz encontrar algún tipo de agrupamiento o clúster en el espacio y luego distinguir cuáles son las características de ese agrupamiento, por qué se origina en ese agrupamiento con respecto a otro. La virtud que tiene esto es que tengo múltiples estadísticos. Por lo general, tiene mucha potencia visual el análisis local, porque yo puedo mapearlo. Entonces el mapa vende y es muy fácil agarrar y hablar luego que yo presento un mapa. Y una de las herramientas, no es la única, una de las herramientas es regresiones geográficamente ponderadas. Bien, ¿de qué va digamos, la centralidad de esto? Lo que hace es, primero supone una relación lineal. Yo sigo suponiendo, aquí vamos a incorporar, contrario a lo que ayer se hizo, que era un análisis más que nada univariante, aquí lo que tratamos de hacer es incorporar variables explicativas que pueden provenir o no de un modelo. En economía, tengo mi sesgo obviamente, nosotros tratamos de involucrar variables de acuerdo a una teoría económica. Hay teorías sociológicas también que permiten incorporar variables de explicación de conductas. Entonces, la cuestión es que aquí
las y, ¿cuál es mi variable dependiente? Y las x es una decisión o del investigador, y lo que propone GWR es que el coeficiente vaya cambiando de acuerdo a la posición relativa que tiene cada una de las observaciones. Entonces, finalmente lo que hace GWR trabaja con puntos, latitud y longitud. Nosotros cuando trabajamos con regiones, internamente lo que va a hacer GWR va a pedirnos la posición, una posición, o sea, la latitud y la longitud, y va a trabajar y obtener el beta, y cuando obtenga el beta nosotros vamos a recuperarlo como si fuese un polígono, pero internamente está solicitando el centroide del polígono o cualquier punto que nosotros decidamos que representa esa ubicación. Imaginemos que nosotros lo que queremos hacer es, nos ubicamos en una posición 0, y lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a obtener la distancia de todas las unidades, con respecto a la región 0. Y luego proponemos una función a minimizar. Esta función a minimizar es similar a mínimos cuadrados, ¿sí? Es una función de mínimos cuadrados. Si ven aquí, quitando lo que es lat long y este peso, es mínimos cuadrados ordinario, pero ahora tiene la salvedad de que va a ser ponderada la información de acuerdo a un peso W que tiene una función de distancia. Esa función de distancia se basa en proximidad geográfica. La idea es que la estimación final, lo que vamos a tener va a ser un conjunto de coeficientes. Aquí es un vector que vamos a tener, que van a estar ponderados por una W. Fíjense que esta W es distinta a la matriz de, digamos, estamos utilizando la misma notación que presentó Fernando ayer para construir la matriz de pesos espaciales, pero esta matriz no es una matriz de pesos espaciales. Recuerden que la matriz de pesos espaciales lo que hace es capturar la relación entre las unidades y la diagonal principal es igual a 0. En este caso, los elementos por fuera de la diagonal son iguales a 0, y los elementos de la diagonal principal de W lo que miden es las distancias entre todas las observaciones. Una matriz de ponderación. Si esto sería solamente para la región 0. Ahora, vamos a repetir para todas las n regiones, o sea, incluyendo 0, n-1 regiones. Entonces, lo que vamos a obtener es una matriz de coeficientes beta. O sea, para cada observación va a existir un vector de betas estimado, que son distintos entre todas las regiones. ¿Cuán distintos van a ser? Bueno, eso es un tema que luego se evalúa, pero en principio lo que se propone es estimar para cada punto observado un vector de betas. Algo que utilizamos es una versión de la matriz proyección, ¿sí? O sea, esta es habitualmente, nosotros la escribimos como una matriz P, digamos, en econometría. Lo que hace es proyectar los valores de I en el espacio, digamos, trata de involucrar los coeficientes estimados y proyecta los valores de I, ¿sí? En el espacio de las X. En este caso, tiene una característica que al incorporar los pesos, habitualmente la matriz proyección, la traza es igual al número de parámetros, en mínimos cuadrados ordinarios es igual acá. En este caso,
el número de parámetros va a ser un número distinto diferente acá y distinto a un número entero. Porque la traza va a incorporar información de los pesos espaciales que estamos utilizando. Entonces el número efectivo de parámetros no es un número exacto, ¿sí? No es un número exacto. Bien, ahora la idea es, bien, ¿cómo nosotros definimos la ponderación que está dentro de esta matriz? Esto es central, es lo más fundamental que ofrece GWR. La idea es que nosotros tenemos cada uno de estos pesos, es una función kernel, ¿sí? Trata de construir un tipo de función de densidad y utilizamos la primera ley de la geografía de Tobler, todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas más próximas en el espacio tienen mayor relación que las distantes. Entonces, en función a esto, decimos, bueno, si hay observaciones que son más próximas, son las que más me afectan, estas tendrán dentro de esta función kernel mayor peso que las distantes. Dentro de la elección de la función kernel, hay cuestiones que hay que decidir, que son a elección del investigador, son a priori, que luego tienen que ser testeados. Uno de los a priori es la forma del kernel. La otra no es tanto a priori, esto es más por naturaleza de los datos, es entre elección fija y elección adaptativa, y el tamaño del bandwidth. Inicialmente uno elegía el bandwidth digamos, lo fijaba el investigador. Usualmente, en la actualidad, lo que trata de hacerse es que el propio algoritmo te proponga un bandwidth óptimo. Y ahora ya vamos a ver por qué es esta propuesta. Bien, si nosotros agarramos y decimos, hay versiones continuas de este kernel, si nosotros agarramos y proponemos que la ponderación es 1, al fin y al cabo, para centrarlos, lo que estamos tratando de hacer es de decidir cómo obtenemos estos betas, ¿sí? Dentro de estos betas, aquí tenemos una matriz W, dentro de esta matriz W tenemos este peso, y este peso es que es el decidido por el kernel. Entonces, si nosotros decimos que el kernel es igual a 1, al fin esto se transforma en una matriz de identidad, y lo que tenemos aquí es mínimos cuadrados ordinarios. Esto es una matriz de identidad, desaparece, esto es la fórmula habitual de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, podríamos pensar que GWR presenta como caso, contiene como un caso particular mínimos cuadrados ordinarios. Otras alternativas podrían decir, bueno, vamos a elegir un tipo de kernel gaussiano, tipo acampanado, donde todas las observaciones están relacionadas entre sí, solamente que las más alejadas al punto cero tienen el menor peso, de acuerdo a la distancia, o de tipo exponencial, donde siempre yo trato de capturar la distancia geográfica. Aquí está la representación uniforme, tipo gaussiano y tipo exponencial. Estas elecciones son versiones continuas. Podríamos tener versiones discretas de esto y decir, mira, superado un determinado umbral, ya no hay efectos, no me interesa o no me afecta el valor. Si estoy aquí en el norte de Argentina, puedo decir, ok, desde Córdoba hacia abajo no me afecta, entonces yo puedo imponer un umbral de 1000 kilómetros, que sería aproximadamente la distancia, y decir, bien, solamente las que están dentro de esta distancia valen 1 y los otros valen 0. El problema que tiene esto es que yo establezco una discontinuidad. Este tipo de kernel discreto genera una discontinuidad y vos decís, bueno, al fin y al cabo es medio parecido a lo que
hace la elección de vecinos más cercanos o de contigüidad que veíamos ayer. Sí, pero aquí está jugando un rol distinto el peso, porque recuerden que es de la diagonal principal, y eso genera inestabilidad en la estimación de los coeficientes. Está el libro de Fotheringham del 2003, está el del 2001 también, hay varios libros, todos exploran estas particularidades. Para evitar este problema podríamos proponer una suavización, ¿no es cierto? En vez de que sea todos los pesos igual a 1 y cuando se supera el bandwidth o una determinada distancia se vuelvan 0, tratar de que esto sea un alisado un poco más suave, ¿no? En este caso, cuando voy a tomar todas las unidades que están dentro del radio y y están ponderadas de acuerdo, de forma relativa con el máximo ancho de banda posible que he elegido, ¿sí? También tengo exponencial, lo puedo establecer de igual forma. Digamos, bien. Y hay otras propuestas también, el B-Square y el Tree-Cube. Todos son tipos de alisados que se utilizan en la actualidad, digamos, son propuestas y habría que chequear cuál es la que mejor se adapta o si hay mucha inestabilidad entre ellas. Yo podría proponer utilizar el B-Square y el Tree-Cube, compararlos, ver los resultados que tengo. Si pasar de este tipo de alisado a sí que hay puede generar grandes diferencias en las estimaciones. O sea, juega un rol importante la elección del kernel. Y eso puede verse como una debilidad también del método. Tenemos algunos problemas. Todos los kernels que les he presentado son kernels de tipo fijo. O sea, uno de los problemas que tienen es que suponen que la distribución de las regiones que estoy analizando, que luego los transformo en puntos realmente para analizarlo, están distribuidos de forma homogénea en el espacio. Si eso no sucede, lo que voy a encontrar es que en áreas que son muy densas en los puntos, voy a ocultar la variabilidad local. Y en otras, que los puntos están muy alejados, esto es muy habitual cuando trabajamos con mapas de radiocensales, de fracciones, o sea, subdivisiones nacionales, en donde existe gran heterogeneidad de las formas de esas divisiones del espacio. Entonces, el punto que representa a un tipo de polígono, la distancia cambia mucho cuando los mapeamos a esos puntos. Y es posible que exista alguna región en donde, dado que yo definí un ancho de banda, no haya ningún tipo de vecindad y sea imposible estimar, ¿sí? Entonces, es una limitación importante las que tienen kernel que son fijos. La solución es utilizar kernels adaptativos. O sea, lo que tratamos de proponer es, en vez de agarrar y tomar una distancia que es fija, vamos a tratar de buscar el número óptimo de vecinos para poder estimar mi regresión. Y tiene bastante sentido, dado que no simplemente aquí juega la distancia, sino que también juega la complejidad del modelo a estimar. Yo tengo K variables, entonces K variables necesito también, para esas K variables necesito variabilidad en los datos, entonces necesito un número mínimo de datos.
Y el número mínimo de datos es la cantidad de vecinos que yo voy a tener. Entonces, para la elección de los kernels adaptativos, tratan de elegir los vecinos. Dado que una vez que yo establezco el número de vecinos óptimos, que va a ser fijo para todo el espacio, utilizo un kernel que me pondera la distancia al vecino más lejano. Utilizo la distancia del vecino más lejano como el bandwidth. Y este bandwidth se va adaptando, ¿sí? Dado que mi segundo vecino más cercano no tiene la distancia del segundo vecino más cercano de cada uno de ustedes. Imaginemos que estamos todos ubicados en cada una de nuestras respectivas ciudades, ¿sí? Tratamos de construir cuál es el vecino más cercano. Imaginemos que el óptimo es 2 vecinos más cercanos, entonces el primero no, el segundo más cercano. Si tomamos la distancia, esa distancia va a cambiar. Aquí yo ahí escuché ahí vi que gente saludaba de Salta. Esa persona que saluda de Salta sería mi vecina más cercana, y otra persona decía saludos de Tucumán. Esa sería la distancia de aquí a Tucumán, unos 330 kilómetros más o menos, mi bandwidth a usar. Aquellos que están en Buenos Aires y tienen gente que está escuchando aquí en el conurbano, la distancia es mucho más corta, ¿sí? Se adapta el máximo de distancia, ese bandwidth se adapta al número, al késimo vecino óptimo que se ha elegido. Luego los pesos son construidos utilizando esa distancia, que es el bandwidth del késimo vecino. Y lo mismo se readaptan todos los kernels en función de esta elección óptima del vecindario. Aquí se comienza a jugar, digamos, podemos observar que el bandwidth tiene muchísima importancia a la hora de la estimación, ¿sí? O sea, el bandwidth lo que me permite decir es, bien, yo una vez que lo establezco, pasado eso, las observaciones no afectan a mi estimación. No me interesa si tenés 1 millón de datos, pasada una determinada distancia, descarto esa información, no es utilizada, porque estoy haciendo esto es como si fuese un escaneo de una ventana que se va moviendo a lo largo de toda mi pantalla y solamente estima la amplitud de la ventana que yo elegí. Entonces, claro, va a influir si yo agarro y tengo un bandwidth, ¿sí?, muy elevado, voy a incluir demasiada información. Van a estar, me puedo aproximar a una estimación de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Y va a reducir muchísimo el posible cambio estructural o efecto local de los coeficientes. O sea, me va a introducir sesgo. Una virtud que tiene, obviamente, que me reduce la variabilidad. Entonces, aquí existe como un trade-off que es habitual en métodos no paramétricos, ¿sí? Podríamos pensar que esto tiene similitudes con métodos no paramétricos. Yo tengo que jugar entre una relación entre sesgo y varianza, ¿sí? Si el bandwidth es muy amplio, voy a sesgar la estimación, le voy a dar demasiada estructura, reduzco la varianza, pero genero más sesgo. Si el bandwidth es muy bajo, voy a capturar localmente muy bien, ¿sí?, pero la variabilidad va a incrementarse. Esto lo que hace es tratar de buscar algún método que me elija óptimamente entre este trade-off que yo tengo. De los métodos que están propuestos y que trabajan bien,
Uno de ellos es cross-validation. Lo que trata de hacer aquí es mejorar la capacidad predictiva, ¿sí? Quitando, estoy utilizando las predicciones de un modelo, no están los coeficientes involucrados, yo voy a tratar de elegir el bandwidth que minimice esta diferencia cuadrática, ¿sí? Este tipo de error de predicción. Un inconveniente que uno puede ver de esto es que no toma en cuenta la complejidad del modelo. Entonces, para capturar, además del bandwidth óptimo de este trade-off entre sesgo y varianza, tratar de capturar la complejidad del modelo, existe otra alternativa que es el criterio de Akaike corregido, que también es muy utilizado y esto incorpora la traza de la función de la matriz que recién presentamos, de tal forma que captura la complejidad del modelo que estamos analizando. No suelen ser muy distintas las elecciones, pero depende nuevamente de la complejidad del modelo. Ante modelos que son medianamente simples, cualquiera de los dos es válido y no difiere mucho. Yo creo que en el ejemplo que les traje, utilizando el Akaike, el cross-validation es, creo que elige 51 vecinos y elige 53 o al revés, no me acuerdo. O sea, son muy pocas las diferencias de la elección óptima. Algo adicional a esta elección óptima es si yo la elección al fin y al cabo es el máximo posible, o sea que tengo que utilizar para estimar localmente toda la información de la muestra, posiblemente esto no sea necesario GWR, porque lo que estoy teniendo, lo que me está diciendo es utilizar todos los datos. No es necesario que te fijes en una ventana en particular. No, lo ideal es que no sea el bandwidth óptimo, no utilice la máxima distancia, o sea, que para estimar el efecto de una región de aquí, zona norte de Argentina, tenga que utilizar información de usuario, por ejemplo, ¿sí? Si el óptimo bandwidth me dice que lo tengo que hacer y no es el método adecuado, o posiblemente tu área, digamos, lo que estás investigando, no se va a resolver con cuestiones locales, tenés que ir a un análisis de dependencia espacial o otra alternativa, ¿sí? Pero no esta en particular. Y otra cuestión que se ha explorado es si es muy pequeño el bandwidth, de tal forma que tomas muy poquita información, Golini encuentra que posiblemente el proceso sea aleatorio, o sea que el espacio no sea relevante. Aquí recuerden que lo que estamos tratando, estamos suponiendo de partida que el espacio es aquel que genera la inestabilidad en la regresión. En este caso extremo, lo que te dice, mira, el espacio en sí no es el que genera la inestabilidad. Si hay inestabilidad, no es por esto. Bien, a ver. Creo que hasta aquí quiero llegar por ahora. Vamos a ver si hay preguntas, cuestiones. Ok, lo que tengo ahí es la variable I. ¿En dónde lo viste ese? El IJ. Martín. No. Me parece que eran las primeras diapos.
Aquí yo tengo I. Una más atrás me parece que era la anterior a esa. No. Bueno, Acá. no, esto... ok, este es un modelo de dependencia global. Aquí lo que estoy diciendo son... voy a ponderar, voy a decir quiénes son mis vecinos, y luego voy a construir, esto es un lag, voy a multiplicar el valor de, en la Jésima ubicación, el valor de I. O sea, yo tengo el valor de la I y aquí tengo el valor de J, y esto lo que me está diciendo es que son vecinos. Supongamos que esto es 1. Este me dice, ok, tengo 10 observaciones. La primera observación, imaginemos que estamos analizando la primera observación es el desempleo de la región 1. El desempleo de la región 1, si yo tengo el peso 1, 2, o sea, es un doble índice, pero de la misma n, tiene la misma longitud de n. Si es 2 y digo que la región 2 también afecta, entonces voy a computar aquí el desempleo de la región 2. Entonces sería para la relación de la región 1, el desempleo en la región 1, imputo el desempleo de la región 2. ¿No? Simplemente eso. O sea, es un doble subíndice para asignar vecindad utilizando el mismo vector. ¿Sí? O sea, la dimensión de IJ es la misma. Perdóname, ¿y la J varía ahí hasta N? Sí. Aquí va hasta N. Y esta va hasta simplemente las K-décimas que tenemos. A ver, podríamos haber puesto acá una K minúscula y K mayúscula, para que no confunda la J. Aquí varía hasta N. Porque es la misma información del vector I. A ver, no sé si se ve aquí atrás. ¿Se ve esta pantalla? Sí, sí se ve. Ok, a ver, lo que tenemos nosotros es un vector. Imaginemos que es 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y yo lo que quiero hacer es, ese modelo lo que me dice es, bien, vamos a construir, primero, esto tengo que saber cómo está relacionado en el espacio. Imaginemos que en el espacio son 4 regiones. Ok, vamos a hacerla muy simple. Vamos a decir que simplemente las regiones que están en dirección este-oeste son vecinos. Vamos a distribuirla. 2, 3, 4, 5. Entonces aquí la W que voy a construir es, voy a decir, estas son vecinas y estas son vecinas. ¿Sí? Entonces la primera región, esto es 1, 2, este orden es este orden. Es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4. Entonces es este elemento 3, este elemento 4. Entonces tengo el 1 con el 2 son vecinos. Primero, ninguno puede ser vecino de sí mismo. Y luego 1 con 2 es vecino. El 1 con 3 no es vecino, ni el 1 con 4 es vecino. Entonces, el 2 es vecino con el 1, pero no es vecino ni con 3 ni con 4. Y el 4 es vecino con 5. El 4 con el primero no es vecino. Perdón, el 3. El 3 es vecino con el 4, pero no es vecino ni con 1 ni con 2. No es vecino ni con este, ni con ninguno de estos, es solamente vecino con el último. Y el otro son vecinos. ¿Ok? Lo que te dice este elemento es ahora, dado que tenés esta matriz, multiplicar. A ver. Vamos a sacar el zoom de aquí.
Este no me va a dar lío. Bueno, esta matriz la construí con esta información espacial, ¿no? Y ahora lo que tengo es que construir WI, ¿sí? Que es el espacio al lado. Y este va a ser, este vector va a ser 2, ¿sí? A ver, perdón, este va a ser 3, o sea, aquí tendría que multiplicar, no, multiplico este vector, esta fila por esta columna me queda 3, esta fila por esta columna me queda 2, esta fila por esta columna me queda, ¿está bien este? Este no, este era 0, porque eran simplemente vecinos entre 3 y 4. Entonces para este es 5 y para este es 4. ¿Ok? Es 3, 2, 5 y 4. Perfecto. Ahora, el modelo que yo quiero, que estoy proponiendo ahí, voy a borrar esto. Imaginemos que es para el la primera región. Lo que estoy diciendo es que el valor que yo observo de 2 está influenciado por un coeficiente que suma los pesos, pero los pesos están sumados aquí, y que depende del impacto de mi vecino, que es del 3. Más, bueno, un conjunto de betas. Acá, supongamos que es beta 1 nada más. ¿Sí? Este es para el primer individuo. Para el segundo individuo sería 3. Tengo que estimar el ρ, que supuestamente es fijo, y el impacto que tiene el valor de mi vecino, que es el primero. Y todo esto lo repito. Esto es para 1, esto es 1, esto es 1, 1, 2. Y luego hago lo siguiente. Lo que voy a tener aquí entonces va a ser un modelo I igual a ρ por WI más X beta más 1. Esto es lo que vamos a ver mañana. Justo me parece que la luz está afectando. Esto es lo que vamos a ver mañana. No sé si quedó claro. Sí, sí, está claro. ¿Mm? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Y a ver, uno indexa, J indexa, bueno, a ver, esperen. Esta es la notación que tenemos aquí. Aquí la notación va de acá, no son las mismas, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo un ρ, un parámetro que es fijo para toda la muestra, que va de I a N, y aquí J sí que va hasta acá nada más. Acá voy a tener para cada uno de los individuos J parámetros. Esto es simplemente un vector de betas para el individuo I. La ponderación de cada elemento depende, bueno, del bandwidth que dijimos, de la función kernel que elijamos y de la distancia geográfica. ¿Sí? Veamos.
Claro, está generalizado, Martín, ahí. O sea, si hubiese sido un único individuo, o sea, para cada iésimo, los J vecinos, no sé, está generalizado. No tiene que ser un único J nada más. O sea, por eso esta J. Bien. ¿Y hay más preguntas todavía? Tarde para leerlo, perdón. Digamos, creo que pueden activar el audio, ¿sí? Porque si no se veía para enfocarlo, perdón, no. Ok. Quiero mostrarles un poco, a ver si se aclara esto, o se oscurece. Vamos a trabajar con los datos que ayer vimos, ¿sí? Los datos que trabajó ayer Fernando fueron datos sobre fecundidad departamental en Argentina, y lo que teníamos aquí era el número de hijos promedio nacidos vivos por mujer en edad de entre 15 y 29 años. Tenemos la proporción de mujeres que viven en población urbana, también de esa misma edad, el promedio de educación formal de esas mujeres, y el porcentaje de esas mujeres que viven en hogares no pobres. Comparado, esto es según el índice de privaciones materiales en el hogar. Esto es información del censo. Okay. Las librerías espaciales que vamos a utilizar en R son SPDEP, este es desarrollado por Roger Pivant, RGAL, que sirve para leer y manipular objetos espaciales. Ok, esa opción es necesaria para que no salga un warning por una actualización muy reciente. ggplot, gtemps, SF. Hay muchos modelos, hay muchos programas en R que están disponibles para GWR. El programa que me parece de los más avanzados es GWModel. Y luego hay un conjunto de cosas que vamos a tratar de usar para mapear. Leemos la información. Estos datos los tienen disponibles. Cuando termine la charla les pasaré el código R para que lo puedan replicar. También está la información de provincia. Aquí vamos a tratar de mapear algo para que veamos la distribución. Bien, esta es la distribución que tenemos de nuestra variable de interés que nos importa, que es hijos. Es el número de nacidos hijos, el número de hijos nacidos vivos por mujer entre 15 y 29 años, el del año 2001. Hay una concentración de alta fecundidad en todo lo que es zona norte de Argentina, zona sur, y en lo que es la región pampeana es donde hay mayor concentración de baja fecundidad. Queremos mostrar qué sucede con la relación con algún conjunto de variables explicativas. La correlación de esas variables con respecto a hijos, fíjense que son todas urbana, educa y hogares no pobres, están relacionados de forma negativa.
Son condicionales, aquí no hay ningún elemento para hablar de causalidad, ni nada por el estilo. Voy a hacer primero una regresión inicial de mínimos cuadrados ordinarios. Tal como se detectaba aquí, digamos, de forma visual, tenemos los coeficientes todos negativos con el signo esperado, y vamos a inspeccionar los residuos. Los residuos aparentan una estructura espacial. Si ven, hay una alta concentración de valores elevados de los residuos en el sur de Argentina, también aquí. No está capturado. Esto es lo que dice, bueno, los residuos tienen estructura en el espacio, no necesariamente en la distribución, pero en el espacio tienen estructura. Digamos, recuerden que el mapa es algo que visualmente vende mucho, pero lo que vende es una característica cualitativa, no te cuantifica si esta dependencia es importante o no. Yo puedo mentirles mucho con un mapa, destacando y usando colores adecuados. Lo que necesitamos realmente es un contraste, un test de hipótesis que me diga si eso es significativo o no, de acuerdo a una distribución aleatoria en el espacio. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar exactamente la misma información que tenemos en Geoda. Nosotros en Geoda generamos ayer una matriz wcont, que es de contigüidad. Déjenme mostrarles. En Geoda lo que tenemos es, tenemos fecundidad. Podemos hacer exactamente lo mismo de ayer. Cuantiles, hijos. Ok, este es mi mapa. Más o menos el que yo tengo mapeado también en R. Y lo que hacemos es construimos una matriz de contigüidad. Esta matriz de contigüidad es para que me dé, para hacer el test, el contraste de hipótesis, para que me dé vía libre para inspeccionar localmente la variabilidad espacial. O sea, yo necesito, cuando hago la investigación, algún contraste de estructura geográfica, de estructura espacial en los datos. Si no suena muy burdo saltar directamente a GWR sin justificar por qué lo estoy utilizando. Entonces, usando una variable poly-id, generamos una matriz que es Queen, que utiliza el vecindario de toda el vecindario para cada uno, digamos, los límites alrededor de cada una de las regiones. Creamos esto, y fíjense que el archivo que guarda se llama gal file, es extensión .gal, esto es un txt. ¿Sí? Nosotros podríamos guardarlo, ya está guardado como wcont, y es el que yo estoy leyendo en R. En R voy a llamarle contigüidad y voy a leer el archivo readgal. Esto es una función de SPDEP. Le pido que me lo lea. Lo que me va a generar es un objeto NB que me resume toda la información. Me dice, bien, tenés 531 vecinos, 531 unidades, hay un porcentaje de elementos distintos de ceros y hay una media de links de 17 aproximadamente.
Aquí me ofrece la información de cuáles son las características. Esto es información, yo podría construir un histograma del estilo que ofrece Geoda. Podría construir un histograma. A ver, sí, los voy a pasar. Pueden calcularse, sí, se pueden calcular, pero es habitual que todos los programas software avanzados tengan una función que lean archivos de Geoda. Geoda ofrece una forma de guardar la información muy eficiente y se ha popularizado tanto, bueno, ellos tienen patentado esta forma de uso de la información. Entonces, todos los programas, por ejemplo, MATLAB, R y Stata, que son los 3 habituales con los que yo trabajo, por ejemplo, tienen funciones particulares para leer archivos de Geoda. Entonces, la virtud que tiene Geoda, también R también la tiene, Stata ofrece algunas virtudes también, es que es muy fácil ver la matriz de contacto, generarlo. Los que trabajamos en esto, Geoda forma parte del inicio del análisis exploratorio, o sea, porque es simplemente leer la información, clic, revisar un poco el tipo de estructura. Tanto R como Stata o MATLAB requieren programación. Entonces voy a decir, bueno, si todo eso está bien, me meto en cuestiones un poco más complejas. Podría replicar todo lo que hace Geoda, lo puedo replicar en R, sin duda, ¿sí? Y puedo mejorarlo. Por ejemplo, la visualización de mapas se puede hacer mejor que lo que hace Geoda. Pero en el trade-off de simplicidad y complejidad, Geoda saca muchas ventajas al resto en este análisis de la información exploratorio, ¿sí? Muchísimo. Es libre, es completamente libre. La hizo bien Anselin, lo que hizo es, a ver, hay uno que se llama SpaceStat, a ver si mal no recuerdo, que fue el inicio de Geoda. Anselin en los 80, a fines de los 80, generó ese programa, lo vendió. Ahora es privado SpaceStat, pero se quedó con parte de una sección de programación que es esta gratuita y ha evolucionado de una forma impresionante, ¿sí? O sea, ella está incluyendo cuestiones de clusterings de tipo machine learning y todo lo demás. Va evolucionando muchísimo. Ok. Voy a continuar con esto. Lo que hace el readgal, me lee el archivo, pero no lo puedo utilizar porque es simplemente una lista. Lo que tengo que hacer es convertirlo, pasarlo de objeto NB a una lista de pesos, y esa lista de pesos sí funcionan todos los comandos que tiene SpeedEP, y ahora es SPATREG también, que es otro paquete que están ofreciendo Vivan y compañía. Corro, entonces lo transformo en Polquin, y una vez que yo tengo el listado de pesos, ahora lo que quiero hacer es ver si estos residuos tienen estructura. Es igual a lo que hizo ayer Fernando, que utilizó la variable i, en particular una sola variable. Ahora, el estadístico de Moran no sufre alteraciones, lo único que cambia es que en vez de utilizar la variable i, utilizo los residuos, pero el comportamiento es similar, o sea, asintóticamente se distribuye normal. Usualmente se emplea la aleatorización, o sea, es un test de permutación para generar la hipótesis nula. Y bajo aleatorización, lo que encontramos es que hay estructura espacial en los datos. Esto me habilita dos cuestiones. O sea, yo puedo ir para un análisis global, tipo como este modelo, para estimar el coeficiente ρ para todos los datos, o voy a un análisis local de tipo GWR. No ambos. Una investigación no utilizaría ambos, digamos, a menos que estés investigando teóricamente una proximidad entre estos efectos, pero
no es lo usual, ¿sí? Graficamos esto. Entonces, existe autocorrelación espacial positiva, como era de esperar, valores altos en los residuos están relacionados al espacio con valores, con vecinos altos. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a pasar entonces al análisis de heterogeneidad espacial directo. ¿Qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito primeramente es construir una matriz de distancia entre todas las observaciones, y luego, para cada individuo, voy a utilizar esa distancia para generar un kernel. A ver, volvamos aquí. Lo que yo quiero es, quiero estimar los betas, voy a construir, genero la matriz de distancia. La matriz de distancia me va a dar, para cada individuo, cuán distantes están con respecto a los otros. Y voy a utilizar esa distancia para generar este ponderador. Y tengo que elegir, claro, ahora tengo que elegir si me voy a versiones continuas, discretas o adaptativas. Y adaptativas, ¿sí? Entonces, lo que decíamos es, en el espacio, nosotros, si, a ver, ok, si yo a esto le agrego los centroides, lo que observo es, ¿qué va a hacer GWR? GWR me va a convertir las regiones en centroides de esas regiones, y yo voy a estimar la distancia utilizando estos centroides. Y fíjense que la distribución de los puntos no es homogénea en el espacio de Argentina. Claramente aquí hay baja densidad y aquí hay una elevada densidad. Entonces me conviene usar un kernel que es adaptativo. Primero calculo la distancia. Y aquí le voy a pedir, buscame el kernel óptimo, con el criterio de acá hay que corregido. El kernel va a ser un B-square, podría ser T-square o lo que... hay todas las opciones que les mostré están disponibles aquí. Y que sea adaptativo. O sea, buscame el vecino óptimo más cercano. No me busques una distancia fija. Es muy eficiente esto. El vecino óptimo es 51 vecinos. O sea, vamos a utilizar para estimar una regresión local información de 51 vecinos más cercanos. Yo podría explorar... ¿Hay más preguntas? ¿Hay preguntas o no? A ver. Ok, no. Yo podría hacer un análisis exploratorio de qué pasa con la relación entre algunas variables de forma local. Ahora sí. ¿Problemas en cargarla a R? Porque para R lo podés leer. Hay sí es cierto que es posible que algunas versiones pasadas haya tenido problemas, porque dos opciones, la de cada vecinos más cercanos se puede generar fácilmente en R también. Y luego yo tenía una secuencia de comandos para pasarla. Yo creo que la pasaba a matriz y luego leía la matriz, ¿sí? O sea, trataba de convertir la matriz y utilizaba MATLAB. O sea, no es poco frecuente esto de combinar un conjunto de programas para tener la matriz que al final la querías tener en tu programa. Hay algunos algoritmos que no utilizan
exactamente el número de cada vecinos más cercanos. Ya preguntaban qué pasa cuando tengo dos vecinos a igual distancia, cómo cuentan. No todos los algoritmos toman la decisión de contar contra reloj. Entonces es posible que cuando uno evalúe una matriz generada por R o con MATLAB, con cada vecinos más cercanos sea distinta. No muy distinta, pero no va a tener exactamente los mismos elementos. Entonces es muchas veces preferible leer, si trabajaste con una matriz generada en GeoDa, llevarte esa matriz a todos lados. Si me escribís y seguís teniendo esos problemas, tengo la forma de solucionarlos, ¿sí? No. Pero sí es cierto que genera más problemas, contrario a los archivos GAL. Ok. Entonces podríamos explorar, tal como exploramos recién, la correlación, a ver en dónde puse. Esto es un análisis de correlación, digamos, o de distribución entre las variables, y podría aquí agarrar y establecer una línea, ¿sí?, de correlación entre pares. Yo podría hacer lo mismo y ver el comportamiento de la correlación de forma local. Entonces, GW Model te permite estimar los estadísticos locales, utilizando la información de los 51 vecinos. No tarda mucho. Esto es el error porque se depreció el RGGAL, se depreció y ahora, pero no afecta a la estimación. Lo que me calcula este estadístico, digamos, este GWS es un conjunto de estadísticos. El L es por local y es local mean, local desviación estándar, local varianza, local sesgo. Después tenés, a ver, vamos a ver un poquito más abajo, covarianza. ¿Sí? Este es el coeficiente de variación, este es covarianza, correlación, la correlación de Spearman entre los pares de variables que les solicitamos. Aquí les solicitamos que con todas las variables que tenemos de interés, incluyendo la dependiente, nos calcules estadísticos locales, y esos los podemos mapear. Entonces yo genero una base local, y aquí voy a mapear la correlación de hijos y educación, el coeficiente de correlación entre hijos y educación. Número de hijos y educación. Este coeficiente, si bien es un coeficiente utilizando 53 datos, vemos que existe variabilidad. Lo mismo podría hacerse con hogares no pobres. Veamos qué pasa con hogares no pobres. Aquí parece que hay mayor concentración, hay valores concentrados aquí. Y altos valores de correlación negativa, alta correlación negativa, en toda esta zona. Entonces, tenemos variación local. Eso va por otro lado. Y vamos entonces, ahora sí vamos a estimar el modelo de GWR utilizando el bandwidth óptimo, el kernel square y nada más. A ver. Ok. Imprimimos esto y esta es la información que surge. Me olvidé de hacer el parate. Ok, no. Muy argentino lo mío. Impongo las leyes y las quiebro. Paramos 5 minutos, discúlpenme. Nadie me avisó, tampoco me entretuve con el programa.
para que nos relajemos un poco y luego continúo mostrándoles estos resultados, ¿sí? Voy a dejar de compartir, a ver si alguien quiere responder o preguntar otras cosas. Tenemos tiempo ahora. Bien, entonces estábamos aquí, habíamos quedado en, obtenemos la estimación GWR. Los resultados que surgen de, que ofrece el software es, primero te informa sobre el modelo que estamos estimando, la cantidad de observaciones, la estructura de nuestro modelo de regresión. A continuación presenta la regresión global, o sea, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Pueden chequear que van a ser los mismos resultados que obtuvimos recién con el LM, utilizando la función LM. Y posteriormente te informa los resultados de GWR, la función kernel, el tipo, el número de vecinos más cercanos que se utilizó, el tipo de distancia, y como resumen, van a ver que no hay variables de significancia. ¿Por qué no hay variables de significancia? Porque lo que tenemos nosotros son 531 coeficientes para intercepto, para urbano, 531 datos para educación y 531 datos para hogares no pobres. Entonces, lo único que te informa es un resumen de la distribución de esos coeficientes. Te dice, bueno, el valor mínimo, el primer cuartil, tercer cuartil, la mediana, el número máximo, el valor máximo. En el intercepto son todos valores positivos. Fíjense que hay un máximo de 3.71 hijos, ¿no? Una media, de forma local. Hay una estimación para urbana. Los valores van desde un negativo hasta un positivo. Y los mismos pasos para educación y hogares no pobres. Nosotros, cuando estimamos el modelo local, encontramos que el modelo global, encontramos que estos coeficientes son negativos, ¿sí? Pero esto es como un valor, una media, ¿sí? Una media de los coeficientes. Y luego, claro, aquí entonces tenemos valores que van contrario a lo que uno esperaría, y esto es un problema que uno debe resolver en GWR, porque hay observaciones, hay regiones en particular donde los coeficientes pueden revertir el signo esperado. Y hay que ver cuál es la explicación que uno puede encontrar a eso. Luego informa el número efectivo de parámetros. Yo les decía que el número efectivo de parámetros no siempre es un entero, porque depende de la función de distancia, los grados de libertad, bueno, cómo se ha ido ajustando la CAIC y todo. La información de esta regresión se guarda en un objeto que nosotros lo podemos
podemos visualizar GWRAIC, entras a SDF, SDF está donde están todas guardadas las nuevas variables. Entonces ahí tenemos la distribución, vamos a tener intercepto, urbano, educación, estos son los valores de los betas. Tenemos la variable I, que es hijos, el hijo predicho, los residuos, y fíjense que los SE son los errores estándares. Entonces, podríamos, con esa información, que me quedo por aquí, podemos construir los pseudos T para ver la significancia del coeficiente particular en cada uno de los de las regiones. Uno de los problemas que tiene este tipo de estimación es que la ventana esta de 51 vecinos, yo me muevo, digamos, estimo para un vecino 0, el vecino 1 está pegado, entonces estoy usando casi la misma información. Entonces, estamos como haciendo una reestimación continua de la información que contiene toda la muestra. Este es un problema de múltiple testing o de múltiples comparaciones. Entonces, la probabilidad de error tipo 1 tiene que ser corregida. Hay varias correcciones propuestas. La base sigue siendo de tipo Bonferroni, y hay una propuesta por Fotheringham, que es uno de los autores principales junto con Bim, para corregir este alfa. Y hay que tener entonces mucho cuidado y no utilizar los niveles de significancias habituales para detectar la significancia de los coeficientes. Ahora les voy a mostrar. Entonces yo puedo ajustar los p-valores utilizando la opción de Fotheringham. Y algo importante, la elección que finalmente larga GWR, la estimación realmente lo hace de una forma secuencial, va incorporando variables y ajustando y calibrando el modelo, de tal forma que hace todas las combinaciones necesarias, cuál va primero, cuál va segundo, va cambiando el orden de las variables de tal forma que se minimice el criterio que nosotros hemos elegido de calibración, ¿sí? Nuestro criterio fue el Akaike. Entonces, el modelo calibró, primero incorporó urbana, luego educa, hogares no pobres, educa urbana, educa no pobre, y finalmente las tres simultáneamente. No es que simultáneamente las incorpora y va estimándolo, y lo estima así, sino que hace una cuestión secuencial. Y luego, de acuerdo a esa combinación, se ajusta. El modelo que mejor ajusta o que tiene mínimo Akaike es el modelo finalmente elegido. El algoritmo, digamos, el modelo que yo elegí es muy simple. Usualmente tengo muchas más variables. Entonces este procedimiento puede llevar estimaciones de muchos modelos involucrados. Y ahora vamos a graficar algunos resultados. Vamos a mostrar la distribución de educación. Esto es la distribución de los coeficientes de educación. Gran proporción de ellos son negativos, excepto esta cola. Y la media debe estar más o menos centrada en lo que es OLS, aproximadamente. Y esto podemos mapearlo. Aquí tenemos también
para hogares no pobres. En el caso de hogares no pobres, nuestra estimación global nos daba que era negativo el coeficiente, pero aquí vemos que hay una gran proporción de coeficientes positivos. Yo espero que la relación entre la tasa de fecundidad y la proporción de mujeres en hogares no pobres sea negativo. Eso es lo que uno esperaría, pero acá hay varias localidades en donde eso se revierte. También podemos examinar la calidad de estimación local o la bondad de ajuste del modelo, mapeando R cuadrado, porque tengo todos los estadísticos que uno tiene para mínimos cuadrados habituales, los tengo a nivel individual. Entonces yo puedo mostrar cómo mi modelo ha ajustado. A ver si puedo bajar un poquito esto. Fíjense que la calidad de bondad de ajuste no baja del 0,6. ¿Sí? O sea, puede ser un poquito más bajo, no está tomando el rango completo, pero hay un buen ajuste del modelo, aunque tenemos valores muy elevados de ajuste aquí, en toda esta zona. Uno de los problemas que tenemos con GWR es que genera tanta información que hay que saber distinguir qué información yo presento en un trabajo, ¿sí? En una investigación. No puedo, a ver, fíjense que aquí, digamos, corriendo algo muy simple, he hecho una cantidad de mapas impresionante, y luego tengo mapas para cada uno de los estadísticos. ¿Qué es lo que más uno quiere destacar? Y luego la presentación de 2 o 3 mapas puede ser suficiente, pero claro, tenés que elegir entre esta cantidad de información que tenés. Vamos a mapear los coeficientes, los betas, que son los que nos interesan. Este es el coeficiente, esta es la distribución de educación. Mi coeficiente es negativo, los valores azules son de mayor intensidad, o sea, es los que marcan una relación más aguda, digamos, una relación negativa más aguda entre la fecundidad y años de educación promedio. Están centrados aquí. Y luego, para Tucumán, está próximo a 0 los coeficientes ahí. Aquí hay un error que habitualmente se comete. Van a ver que muchas publicaciones te presentan el mapa de distribución de los coeficientes. Y no es lo adecuado, porque la distribución del coeficiente en sí no te dice nada a menos que los compares con su significancia. Entonces, posiblemente estos valores que son próximos a 0 sean no significativos, posiblemente, no lo sé, o valores que aquí yo encuentro que son muy elevados. Es posible que no tengan una alta variabilidad a nivel local, por lo que su significancia no sean significativos, los coeficientes. Hay que hacer un mix de esta información, de la distribución de los betas con, vamos a mostrar otro tipo de distribución, con los p-valores, ¿sí? O sea, hay que mezclar la información de... acá hay algo que no salió bien, a ver, esperen. Ahí está lento nada más el programa. Yo lo que tengo acá es, en azul son los no significativos, y en rojo todos los coeficientes que son significativos. Al presentar el mapa, yo debería considerar
presentarlas en conjunto con la significancia. Yo lo que he hecho, he optado por muchas veces resumir todo esto en un cuadro y mapear, digamos, resumir toda la información en un cuadro de la distribución de los betas, y esto mapear solamente los coeficientes que son significativos. Aquí tengo p-valores que son originales. Entonces, debería utilizar los p-valores corregidos mejor, que son estos. Esperemos que... comparados a los previos, a ver, aquí tengo un mapa casi completamente significativo, y hay mucha sensibilidad a esto del pretesting. Entonces, no olvidarse de que es necesario presentar p-valores corregidos, ¿no? De tal forma que no sobrerepresentemos la importancia de la variable en la estimación. ¿Preguntas? Creo que por ahí había alguna. No sé si va referido a esto, ¿no? Sí, sí. Lo que uno hace es mezclar y dejar que no tome los... a ver, unís las dos fuentes de datos, las dos bases, los p-valores corregidos y todo, y generás una nueva variable donde incorpore todos solamente los significativos, y mapeás los significativos nada más. Vamos con hogares no pobres. Aquí veíamos que la distribución había una gran proporción ya de valores que eran positivos, y están más o menos centrados entre La Pampa, Neuquén, por ahí, ¿no? Volvemos a ver los p-valores y ya no hay mucha significancia. Creo que le faltan colores a eso. Sí, le faltaban colores, y el otro también. Miren que en este caso son muy pocos los significativos, ¿sí? Es cierto que la corrección de Fotheringham, que está basado en Bonferroni, muchas veces, digamos, trata de no obtener, de corregir los falsos positivos, pero castiga mucho entonces la potencia de detectar regiones que pueden ser significativas, ¿no? Y eso puede ser muy importante. Es posible que este tipo de p-valor me ha pasado en algún tipo de mapa me diga que son no significativos. Todos son no significativos. Puede ser un poco extrema la corrección, dependiendo de la naturaleza del modelo, ¿sí? Así que es una cuestión que está en discusión. No es que voy a decir, bueno, tenés que usar sí o sí este. Hay otras correcciones un poco que castigan un poco menos la potencia de detectar clústeres o variables, coeficientes significativos. Un problema que tiene GWR es que necesitamos opciones robustas, porque como nosotros robustas son sensibles a outliers, si hay algún atípico puede distorsionar la estimación local, mucho puede afectarla.
Entonces, si uno ha cometido esto de agarrar y unir bases de descenso con otro tipo de información, mezclarla para mapear, no es poco habitual cometer errores en la construcción de variables, o tener información omitida, complementarla y generar algún tipo de atípico. Para esto hay dos alternativas. Uno es filtrar los residuos estandarizados, o sea, luego de la estimación tratar de hacer un tipo de corrección, o ponderar las observaciones con grandes residuos. La primera opción estandariza de esta forma, utilizando la raíz de un elemento que proviene de la varianza del término de error. Y la otra, bueno, aquí no utiliza información del individuo, ¿sí? Una vez que están los residuos estandarizados, estos son habituales, no tiene mayor gracia simplemente readaptarlo a la varianza. Y luego la elección, que uno dice, bueno, tomamos un valor de 3, como de 3 desvíos, que podríamos penalizar a partir de eso. Otra alternativa es reponderar la W. O sea, aquí corrige los residuos y filtras las observaciones. Aquí lo que haces es agarrás y corregís el peso que estás utilizando en la estimación. O sea, si está dentro, los residuos están dentro de los parámetros habituales, ok, es 1, o usás el kernel como viene. Si es un poco mayor, lo penalizás un poco, y si está por fuera de 3 desvíos, directamente lo quitas. Por más que esté dentro de los 51 vecinos más próximos, esa información no la utilizas. Es un tema a decidir, uno, digamos, como todo tiene sus a priori, ¿sí? Pero hay opciones para corregir, ¿no? Ok. ¿Preguntas sobre esto, será? ¿O? Podés mapear, a ver, Geoda no hace GWR. ¿Sí? Podés mapear los p-valores de las cuestiones locales, o sea, el LISA, Gettysord, eso lo podés hacer, pero no hace GWR. Ok, bien, voy a continuar con esto un poco, a ver. Entonces vamos a chequear la colinealidad local, ¿sí? O sea, tenemos cuestiones de problemas de atípicos y también hay problemas de colinealidad. Esto es bastante habitual. Si el modelo es muy complejo y uno reduce el tamaño muestral en mínimos cuadrados ordinarios, suele suceder. En este tipo de modelos es de lo más común y es de lo que hay que chequear. Es necesario chequear la colinealidad local. Aquí hay un conjunto de test diagnósticos y lo que hace es calcula el BIF, o sea, el factor de inflación de varianza, lo calcula para cada uno de los coeficientes. Y el mapeo nos va a permitir detectar en dónde en dónde la estimación puede ser menos confiable, por así decir, ¿sí? Entonces, está un poco lento, ahí aparece. El BIF generalmente un umbral es de 10, como para decir que tenés problemas severos de colinealidad. Entonces, aquí hay regiones
que podrían quitarse del análisis cuando uno va a mapear, uno dice, mira, por colinealidad, estas, aquí hay regiones, 7 también, pero es un umbral un poco... A ver, de nuevo, esto es un a priori. ¿Cuán colineal puede ser un modelo de tal forma que me afecte a los resultados que yo estimo? Y a mí me parece que el umbral de 10 puede ser adecuado, ¿sí? Pero es una discusión que no está cerrada del todo y es, y es relativo, ¿no? Entonces, yo, con este tipo de modelos, yo no utilizaría la información que tengo aquí, no usaría los mapas posiblemente de los coeficientes tampoco. Veamos qué pasa con el otro de hogares no pobres. En hogares no pobres vemos que el problema persiste, son las mismas regiones, están en el mismo lugar, no necesariamente tienen que serlo. Aquí hay más regiones todavía con valores más elevados, entonces esas regiones tienen que ser interpretadas con precaución. El inicio del análisis, recuerden que fue, ok, yo tengo un mapa, hago un análisis de regresión, mapeo los residuos, detecto estructura espacial en los residuos. Se supone que esto debería corregirme un poco esa estructura espacial. Lo que voy a hacer ahora no es un test, no es algo que se hace en investigación, pero es intuitivo, es para decir, mira, se supone que si vos corregiste, cuando vas a analizar tu estructura de distribución, vas a hacer un gráfico I-de-Moran de los residuos de GWR, lo que deberías observar es una baja correlación. ¿Sí? Y estos son los residuos, es un diagrama I-de-Moran de GWR, de los residuos GWR, y no obtenemos ningún tipo de correlación. De todas formas, les repito, esto no es un test válido, porque el I-de-Moran está fundamentado sobre otras cuestiones, y aquí es luego de haber hecho haber hecho la regresión de GWR. Tenemos una versión robusta outliers. Esto no lo suprimió. Ok. Ese error que surge es porque el Prosh 4, que es un sistema de proyección de los shapefile, mutó en la versión de R4 y genera problemas. No es un problema de los archivos, sino de interpretación de NR. Se supone que con esta opción no debería mostrar ese error, pero lo sigue mostrando. Aquí tengo los robustos. Algo que yo le quería mostrar es, vamos bien de tiempo, es posible que, a ver, lo que interpretamos nosotros es, tenés estructura espacial en los datos, que pasate a GWR con todos los coeficientes que sean inestables en el espacio. O sea, hacemos un mapa para cada uno de los coeficientes. Yo podría testear si es necesario eso, o yo puedo suponer que los coeficientes son, alguna de las variables tiene un coeficiente que es estable a lo largo del espacio. Si es estable a lo largo del espacio, es una combinación entre mínimos cuadrados ordinarios con un solo beta para una variable, y luego las otras variables que sí se modifiquen en el espacio. Ese test se puede realizar, es a través de un test Monte Carlo, y lo que va a hacer es, a comparar la variabilidad del GWR óptimo con la estimación OLS, que es un beta fijo. ¿Sí? O sea, si podemos suponer que el beta fijo y ese beta es el de MCO. Ya me va a dar el resultado.
No demora mucho, o por lo menos no demoraba mucho hasta ahora. Si hago el test para las 3 variables que yo tengo, no 4, porque tengo también la constante, en todos los casos rechazo estabilidad. Entonces me está diciendo que los coeficientes son no estacionarios en el espacio, debo hacer la estimación que hice hasta ahora. Pero para mostrarles nada más las opciones, les muestro cómo se estima un modelo de coeficientes mixto, o sea, con parte fija y parte aleatoria. Aquí la regresión es la misma ecuación, pero le tengo que decir, primero es GWR mixed, y aquí tengo que decir qué variables considero que son fijas. Le pedí que sea fija la variable urbana y que sea fijo el intercepto. Y las otras opciones son las que ya venía utilizando antes. Bueno, no debería haber demorado tanto. Hasta que salga a ver si hay más preguntas. ¿Cómo otro ajuste? Perdón, no te sigo, Daniel. David. Hola, no, solo me refería a ahorita que vimos en las diapositivas de la posibilidad de 2 ajustes más, dependiendo de los resultados. Sí, Sí. tomando como referencia eso, pues se recomendaría hacer como que otra especie de ajuste o otra prueba como que al ejemplo que estamos viendo. Solo eso. Ok, sí, a ver, tenés que incorporar aquellos lugares en donde tenés problemas de colinealidad, tenés problemas de eh, inflación de la varianza, ¿sí? O sea, si tenés algún tipo de outlier, o sea, todo eso hay que chequearlo, digamos, el modelo básico y simple no te lo ofrece. Entonces hay que ir explorando para llegar a algo publicable tenés que tratar de explorar estos problemas. Si no los exploras, los van a hacer explorar los revisores seguros, ¿sí? ¿Se puede ver en esos rojos cuál es la correlación entre no pobre y educa? Sí, sí, se puede recuperar. Es cuestión de abrir la tabla y volver a ver las regiones que están involucradas y tenés toda la información. O sea, lo que te genera es la columna con cada uno de esos coeficientes. Todas las opciones te van replicando la información para cada una de las regiones. O sea, lo que no tiene R es la característica que tiene, por ejemplo, Geoda, que está todo vinculado, entonces rápidamente puedes ver la región y distinguirlo. Por eso la virtud de Geoda de ir se utiliza mucho para explorar rápidamente una base de datos. Aquí deberíamos inspeccionar, construir un código para ir inspeccionando, ¿sí? Algún tipo de función. Bien, voy a mostrar esto y terminamos, me parece justo. Esta estimación lo que hace entonces es un modelo mixto al que yo le he pedido que el intercepto y urbana lo estime como si fuese constante. Entonces me estima el intercepto, me estima el efecto de urbana a lo largo de toda Argentina, y los otros sí me construye digamos, puedo construir el mapa de beta de educación y de hogares no pobres. Pero, como habíamos visto recién, esto lo hice simplemente para mostrar cómo estima el modelo. Según el Monte Carlo, no era necesario hacerlo.
más cuestiones que... Todo esto se... O sea, aquí yo he tratado como si fuese un modelo lineal, hay una relación lineal, pero hay modelos de regresión logística, hay modelos de tipo Poisson, hay estimaciones semiparamétricas para esto, tenés correcciones tenés estimación de GWR con análisis de componentes principales, tenés extensiones Rich, ¿sí? Para corregir este tipo de colinealidades, outlier, cuando tenés más coeficientes que variables explicativas. Tenés modelos bayesianos también. El tamaño muestral es importante, tiene que ser mucha información espacial para poder aplicarlos, por el problema de múltiple testeo. Y algo que es bien importante es que estos resultados inferenciales son exploratorios. Ya lo dije al inicio, y lo repito aquí para cerrar. ¿Exploratorios en qué sentido? Yo digo, a ver, tengo un modelo de regresión que es estable, chequeo si hay inestabilidad en el espacio. Perfecto. Yo agarro y mapeo y detecto inestabilidad del espacio. Ahora, yo no sé por qué es inestable en el espacio. No hay, digamos, el modelo solamente te lo detecta y no hay, a menos que tengas un modelo teórico por detrás que te explique por qué uno esperaría esa ruptura o esa inestabilidad, esa falta de estacionariedad de los coeficientes en el espacio, es una herramienta de análisis exploratorio. Termina siendo una herramienta de análisis exploratorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con la inferencia que uno realice. Nosotros vemos concentración de educación, digamos, coeficientes negativos muy elevados de educación con fecundidad. Así, bueno, hay que educar a este grupo de mujeres, digamos, imponer algún tipo de política, porque así esto puede, digamos, una variable condicional y que pueda afectar. Está yendo un poquito lejos de lo que te ofrece esta metodología. La metodología te dice, en el espacio no son estables. Ahora, ¿por qué no son estables? No lo sé. Ni tampoco implica una relación causal entre las variables. Programas alternativos, aquí usamos algunos paquetes de R. Yo he utilizado mucho GWR4, es un buen programa, está todo empaquetado, es cuestión de cargar la información y dejar que procese, y te da toda la información y luego lo analizo con un GIS. MATLAB también ofrece buenas opciones. Y aquí les dejo toda la literatura que está contenida en esta presentación.